La hazaña de Gagarin resonó en el espíritu de las personas de todo el mundo. Latinoamérica es uno de los escenarios donde hoy conmemoran aquel vuelo. Así, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la gesta del socialismo soviético que, dice, elevó a un hombre del pueblo al espacio. Asegura que Yuri Gagarin fue un amigo de la nación e inspiró a miles de jóvenes cubanos. Las celebraciones también contaron con varios actos oficiales en varias naciones de América Latina y el Caribe. En Venezuela tuvo lugar una ceremonia con la participación del embajador ruso en Caracas. Visitó el lugar donde hace 2 años fue sembrado un árbol con motivo del aniversario 60 del vuelo de Gagarin, que simboliza la continuidad de la vida. Asimismo, en las raíces del árbol fue colocada una cápsula de tiempo con un mensaje a las generaciones futuras. En paralelo, en la capital ecuatoriana, una universidad abrió el centro de Yuri Gagarin con el busto del cosmonauta soviético. Durante la ceremonia se proyectaron videos con palabras de agradecimiento por la apertura de este centro. Incluso los cosmonautas mandaron saludos desde la Estación Espacial Internacional. En Buenos Aires, el principal planetario argentino presentó una exposición fotográfica multimedia dedicada al aniversario del primer viaje espacial. La exposición fue organizada por la Casa Rusa en Buenos Aires y la empresa Roscosmos junto con el planetario Galileo Galilei. Incluye fotografías de archivo que se proyectan en las pantallas exteriores. La hazaña de Gagarin resonó en Buenas tardes, es domingo y estamos analizando la semana política en Crónica Digital junto al periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, buenas noches ya, domingo 16. Vamos para adelante con la semana, pues. Sí, pues fíjate que partimos con un videíto cortito sobre Muy Yuri bien, Gagarin, ¿eh? Hubo homenajes de él en diferentes lados, en Chile también, por cierto, fíjate que en el planetario claro. fue el día miércoles 12. Y ahí hubo una ceremonia muy bonita y en un contexto bien particular, ¿eh? Porque hay paro estudiantil. Por tanto, los estudiantes están movilizados y en el planetario, como te digo, se dio una película donada, en este caso, ¿no es cierto?, por la Casa Rusia, en acuerdo con el planetario y con la Universidad de Santiago, y una película sobre la Luna, sobre el habitar de la Luna, muy, muy impactante, la verdad. Estaban, además del embajador de Rusia, obviamente, estaba el embajador de Venezuela y el embajador de Nicaragua, entre otros, acompañando, ¿no es cierto?, este recuerdo, esta verdadera gesta, que es una gesta de la humanidad, ¿no? El, como este pequeño gran hombre, bueno, surca los cielos, pues, y abre una ventana, una puerta inmensa, rompe, rompe el mito de Dédalo. Así es, pues. Muy bien. Eso, eso, fíjate, Juan Andrés, bueno, yo creo que sería bueno iniciar con la semana pasada estuvimos muy metidos en la cuestión nacional y que está bien, y hoy día vamos a seguir en eso, pero Así es. vamos a hacer un pequeño paréntesis con lo internacional porque están sucediendo cosas que también son bien relevantes y que hay que tomarlas en consideración, ¿no? Eh, Comparto pantalla en esto. Fíjate que el presidente de Brasil, ¿no es cierto?, Lula, inicia la gira por China, y en donde se abren puertas de cooperación desde el punto de vista económico, tecnológico, social, político. Realmente una cosa impresionante lo que ocurre ahí. Tan así que ustedes pueden ver en esta página, ¿no es cierto?, en este medio que es eh, Bloomberg, que un analista importante viene y dice, advierte que Estados Unidos está quedando solo. Ojo con eso.
se está quedando solo. Financial Times nos dice, prepárese para un mundo de divisas multipolares. Nuestro querido y estimado Alfredo Jalife nos dice que Lula y Xi van por la yuanización, por la desdolarización, con infraestructura y digitalización de América Latina. Otro analista político internacional muy importante, Pepe Escobar, nos dice el fin de la Pax Americana. Se los dejo ahí, más claro, echarle agua, ¿no es cierto?, lo que le está diciendo. En Crónica Digital ustedes pueden encontrar este artículo de de Helfenstein, elecciones en Paraguay, solo un cambio gatopardiano montado por Washington, y al final les dejo un textito que es como para reflexionar y que lo busquen. Se llama Los nazis de la OTAN. Está escrito es un escritor uruguayo, ¿eh?, que trabaja para alguna universidad norteamericana. Se llama Jorge Mahfoud, Los nazis de la OTAN. Es un artículo histórico bien interesante y que descubre una serie de elementos de cómo generales nazis, ¿no es cierto?, fueron haciéndose cargo de todo el proceso de la OTAN. Y los va describiendo por años, quiénes son, quiénes fueron, cuáles fueron sus aportes. Una cosa que no es de menor importancia para observarla hoy, en pleno siglo XXI y frente a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en Ucrania. Juan Andrés, yo creo que Lula y China son es un tema, bueno, es para hacer un tema especial por eso, pero yo creo que Pero merece un mira, comentario, ¿no? yo creo, Omar, sin falsa modestia, nosotros hemos intentado a quienes se conectan con este programa aportarles hace ya un buen tiempo una mirada procesal de lo que está cursando en el mundo, y creo que hemos hecho bien, súper bien, porque hay que volver a repetirlo. Nosotros vivimos un país donde la élite, donde la hegemonía mediática, y yo me atrevería a decir muy transversalmente, como parece que aquí hablar del planeta y de la región es como casi extraño. Es muy curioso lo que ocurre en Chile. Es un mecanismo de defensa, de dominación, de colonización, que de alguna manera yo diría que no tiene nada que ver con la subjetividad popular en distintos ámbitos. Lo demuestra la gran cantidad de gente que ha estado visitando los foros en Recoleta en estos días, con muchos invitadas e invitados extranjeras y extranjeros que han hablado de estos temas y de otros también de nuestro país, pero han hablado mucho de estos temas. Yo fíjate que, mira, hoy día en la mañana en el Cementerio General me tocó participar junto con Claudio Benegri, encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, y también otras compañeras y compañeros, nos tocó participar en un homenaje a las y los internacionalistas caídos en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en fin, en el contexto de un año más de la batalla de Playa Girón, que es efectivamente la primera derrota militar concreta y política e histórica del imperialismo norteamericano en nuestra región. Mira la vigencia que tiene. Entonces, cuando de repente aquí uno escucha voces que dicen, ¿y qué está hablando Lago? ¿Qué está hablando Omar? ¿O qué están hablando de cosas tan del pasado? A mí me recuerda esa embriaguez postmoderna que también invadió para acá, para nuestros sectores en los 90, cuando después de la caída de los socialismos reales, la embriaguez neoliberal del capitalismo salvaje inundó también estos escenarios, los nuestros, ¿no? Pero las cosas van cambiando y la dialéctica de la historia es la que es, y Marx sigue teniendo tanta razón, y Lenin sigue teniendo tanta razón, y Fidel sigue teniendo tanta razón en las proyecciones que fueron formulando, y Gladys cuando dice en Libia, ¿no es cierto?, la ola viene de vuelta, a comienzo de la década del 2000, la ola venía de vuelta. Convenzámonos, seamos un poquito más humildes todas y todos, de que hay que mirar la historia, no para repetirla porque la historia no se puede repetir, pero para aprender de la historia, más a 50 años del golpe.
Tú mencionabas la epopeya de Gagarin. ¿Por qué te decía esto, Omar? Porque en el homenaje jugaron un papel protagónico, en el homenaje a los internacionalistas y un año más de Playa Girón, ni más ni menos que representantes diplomáticos de la Embajada de Cuba, el embajador o representante diplomático de la Embajada de Nicaragua, la embajadora de Palestina y el embajador de Rusia, que estaba también presente. Entonces la dimensión de este humilde pero intenso, emocionante y trascendente acto hoy domingo al mediodía en el Cementerio General, en el lugar en donde están los restos de compañeras y compañeros que se lograron encontrar, porque hay otros que no se han logrado encontrar, caídos en esas circunstancias en El Salvador, en Colombia, en Nicaragua especialmente, adquirió esta dimensión, la mirada de la región, la mirada del mundo. Y yo creo que si hay algún papel que puede jugar nuestra izquierda y el proyecto emancipador popular en Chile es en este momento, en estas horas, en estos días, no aguachaditos para adelante, es empujar con más fuerza y convicción una alternativa de izquierda, una política exterior de Estado que de verdad empuje con toda la intensidad que se requiere y con la premura que se requiere, porque esto no da lo mismo que sea el próximo año o en 5 años más, una política exterior que instale a Chile como un país que se la juega porque se reponga UNASUR, ahora, que se la juega por fortalecer el Mercosur, que se la juega porque haya asociaciones estratégicas con Argentina, con Bolivia y con Perú respecto del litio, que se la juega por una alianza de profundización estratégica con China que viene de muchos años. Ojo, esto no es ninguna, francamente, si alguien, esto no viene de ahora. O sea, la relación económico-comercial con China y con el sudeste asiático, pero particularmente con China, viene de décadas y décadas. Y si queremos mirar la historia de nuevo, hubieron intentos súper interesantes bajo el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Arturo Illia en Argentina, cuando ambos gobiernos, mirando lo que era en ese momento China, la Revolución Popular China en ese momento, estamos hablando de la década de los 60, ya observaban la importancia para nuestros países y nuestra región de una alianza estratégica en esa dirección. Por tanto, estamos hablando de intereses nacionales de Estado. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando, perdón, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, no estamos hablando de pequeñeces, no estamos hablando de diretes ni de cagüines, estamos hablando del futuro del Estado Nacional de la patria chilena. Y compensámonos, y yo creo que el papel que tiene que jugar la izquierda y las fuerzas progresistas de este país es ahora empujar, insisto en este punto, con mucha más premura de lo que estamos haciendo, una política internacional que se ponga acorde a estos tiempos. De alguna manera, Omar, las cosas van en la dinámica que van. Yo sé que aquí en Chile, por razones de mezquindad y de intereses transnacionales, esto de empezar a dejar de lado el dólar, se le mira se le mete una especie de tecnicismo bastante burdo y pequeño, ¿eh? Como que de qué se está hablando, si eso no puede ser, eso es... Mira, estamos llenos de ese tipo de reacciones desde los 90 en adelante, llenos. Poca mentalidad propia, poco sentido de la historia, Y ocurre que hoy día tú tienes ya en nuestra región países grandes, importantes, significativos que están empujando eso. La visita de Lula a China la sabíamos, Omar, la sabíamos. Sí, pues. No es ninguna novedad. Y no es ninguna novedad lo que en verdad acordaron allá. Si lo importante y lo nuevo es que acordaron e instalaron una convicción de voluntad política. Mientras la generala del Comando Sur, lo hemos dicho no sé cuántas veces, ahora está hinchando en Argentina. La generala, porque es una mujer del Comando Sur,
y la embajadora de Estados Unidos en Chile hacen actividades, pero intensísimas, intensísimas, para neutralizar la posibilidad de que Chile avance en estas direcciones que estamos hablando. O sea, el litio, estamos hablando concretamente, o sea, estamos hablando de eso, estamos hablando de UNASUR concreto, estamos hablando de empujar sistemas de regionalización mucho más rápido de lo que están ahora. ¿Por qué? Se acaba de reunir el Foro de Sao Paulo en Colombia, ahora. ¿Cuál es una de las cuestiones que ve el Foro de Sao Paulo? Que, ojo, Foro de Sao Paulo aquí, el Líbero, la derecha y otros sectores más que no son de derecha, tratan de caricaturizar esta expresión que fue fundante por Lula, por Fidel, por otros personas, por otros, Chávez, en fin, le pusieron mucha fuerza, la fuerza de izquierda de la región, la fuerza que ha crecido, además, el Foro de Sao Paulo ha ido creciendo. Se incorporaron las principales fuerzas de izquierda de México, que son de gobernantes. Foro de Sao Paulo crece, se fortalece. Mira, acordaron un seminario que va a ser muy importante en la comuna de Recoleta en septiembre, a propósito de los 50 años. Y yo creo que eso va a ser hermosísimo y muy intenso por el momento que se está viviendo. El foro va a venir a Chile y se va a instalar en Chile y vamos a hablar de 50 años y su proyección. Pero también en el foro, ¿no?, se acordó esto que estamos hablando ahora, o sea, esto de observar la situación con la premura que tiene y por lo tanto apurar el tranco para que efectivamente en la región empujemos más sobre la base de la dinámica de la multilateralidad que hoy día cursa en el planeta, que nuestro continente juegue su papel. Si es más que evidente que lo que hace la generala de Estados Unidos, del Comando Sur, lo que hace el embajador y lo que hacen otros personajes de las transnacionales de origen europeo y también de Estados Unidos en nuestro país, es tratar de evitar de que este proceso tome una dinámica que es la que tiene que tomar. ¿Por qué? Porque sería muy distinto el ritmo, la intensidad y la dinámica planetaria si el continente se transforma en un bloque, porque ya hay otros bloques. África ya va mucho más adelante que nosotros en la construcción de la unidad africana. El sudeste asiático va en esa misma dirección, el Oriente Medio va en esa misma dirección. Arabia Saudita modifica su política exterior y hace un acuerdo estratégico con Irán, Arabia Saudita, Rusia con la India, con Brasil. Ahora el canciller Lavrov viene a nuestra región y visita Cuba, Venezuela, Nicaragua y probablemente otros países. Viene ahora, en estos días, en esta semana. Entonces, está todo muy rápido, esta reunión de Lula con Xi Jinping en Pekín. Bueno, y nosotros vamos a seguir subordinados, amarraditos, posmodernitos, Gringolandia, ¿vamos a seguir en eso? ¿O vamos a dar, más que atrevernos, vamos a dar los pasos que hay que dar para efectivamente avanzar en esta dirección, que insisto, tiene la intensidad que tiene? Y mira, yo quería, Omar, decir algo. Toda la solidaridad y toda la denuncia por lo que está ocurriendo en Francia, porque en Francia la policía militarizada francesa particularmente está brutalmente agrediendo, golpeando con extrema violencia a mujeres y a personas de la tercera edad. A mujeres. Y yo levanto mi solidaridad plena con esas mujeres que salen a las calles, que han seguido saliendo y que son golpeadas de una manera brutal. Hay videos impresionantes. Yo creo que también necesitamos levantar la solidaridad hacia esas mujeres francesas y hacia a todo el mundo, el pueblo francés, pero en particular porque en verdad hay un objetivo. La policía francesa colocó como objetivo a las mujeres y las está golpeando y las está reprimiendo duramente, duramente. Así que ahí también yo quería señalar eso. Fíjate, Juan Andrés, que en eso Pierre Lebrun nos envía un audio contándonos la situación de Francia, cómo fue evolucionando todo, cómo está evolucionando todo este proceso. Eh, lo, lo coloco al aire ahora, porque esto es noticia fresquita. Súper. Muy buenas tardes desde París, habla Pierre Lebret.
cientista político y me quiero referir un poco a lo que pasó esta semana en París, en Francia, con la decisión esperada, muy esperada del Consejo Constitucional, eh, que tenía que aprobar o no eh, la reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron y su primera ministra, Elisabeth Borne. El Consejo Constitucional aprobó esa reforma. Ese órgano, el Consejo Constitucional, es una institución que debe verificar o no el apego a la ley de la ley propuesta, ¿no? Por así decirlo. Y según ese consejo, que está compuesto por varios miembros, entre ellos Laurent Fabius, ex primer ministro socialista, y Alain Juppé, ex primer ministro conservador de Chirac, pues aprobaron la reforma. También rechazaron la posibilidad de un referéndum, un plebiscito, perdón, de iniciativa popular, lo que sorprendió muchísimo, ¿no? Porque se esperaba que al menos eso podría haber sido posible. Es una sorpresa, no tanto, pero es una decisión que una gran parte de la clase política eh, rechazó, tanto personas importantes de la derecha como también de la izquierda, eh, que no aceptan esa decisión, la encuentran injusta, sobre todo porque profundiza la crisis política y social y democrática de lo que está ocurriendo hace varios meses aquí en Francia. Como yo les he dicho en otra ocasión, es una crisis más profunda, es una crisis eh, de un sistema político eh, un poco obsoleto, con un presidente de forma muy autoritaria usa el poder de manera tan brutal, no solamente por las imágenes que han podido ver en Francia de la violencia policial contra los manifestantes todos estos días, hasta el día de hoy, de hecho, en París, pero también un presidente que finalmente que no entiende la magnitud del descontento popular, que no entiende la importancia de la democracia o del ejercicio de la democracia en reformas eh, que provocan mucho clivaje en la sociedad francesa. Los franceses, para ellos, para nosotros diría, es muy importante las victorias sociales que se han producido en los años 80, ¿no? Con François Mitterrand, con el tema de las vacaciones pagadas, el tema también de las pensiones a los 60 años, la jubilación a los 60 años, del tema de las 35 horas semanal que fueron aprobadas por el gobierno de Lionel Jospin en el 97. Entonces son victorias sociales que se han enraizado bastante en la sociedad francesa y que, una vez más lo digo, esa decisión de aplazar la edad de jubilación a los 64 años, a pesar de que los países vecinos pueden trabajar más a los 67 o los 65, pues yo creo que es una mala cosa de tener ejemplos donde la cosa es un poco peor, ¿no? Y no tratar de mirar o de ver alguna posibilidad de financiar las pensiones de otra manera. Ese es un problema ideológico y no financiero. Lo repito, creo que es importante decirlo, porque financiamiento hay. El tema es que por ideología este gobierno no quiere ir a buscar dinero donde hay. Así que eso era importante reafirmarlo. El futuro político es muy incierto porque el gobierno no ha querido cambiar de decisión y se encuentra ahora con partidos políticos y sobre todo con sindicatos que no quieren volver a sentarse a la mesa de diálogo para las próximas reformas. Eh, el hecho de que el presidente promulgó la ley en plena noche del viernes al sábado ha sido una provocación más. El hecho de que la primera ministra hace 2 semanas atrás o 10 días diciendo que lo importante ahora era entrar en un periodo de calma, es decir, no discutir más reforma, de estar de manera más pausada en la acción gubernamental. Y el día de ayer ella en una entrevista dice que finalmente quiere acelerar el tiempo de las reformas y que iban a dar, o sea, iban a entregar mucha energía en ello. Entonces nadie entiende ya lo que quiere hacer el gobierno. Lo que sí se entiende es que los sindicatos quieren seguir con la movilización. Eh, Parte de la clase política está a favor de esa movilización y
Finalmente, lo que está haciendo Emmanuel Macron, es decir, no queriendo ceder ni siquiera para un plebiscito sobre esa reforma de las pensiones, eh, le está preparando el terreno a Marine Le Pen en las próximas elecciones. Si no hay más claridad en la izquierda de quién podría ser, Marine Le Pen ahora está en los sondeos en lo más alto. Eh, Justamente sondeos que dicen que, por ejemplo, si fuera el domingo pasado la elección presidencial en segunda vuelta, Marine Le Pen habría ganado con el 56% de los votos, o 55%. Es primera vez que eso sucede y yo creo que Macron es una de las personas responsables de lo que está ocurriendo en el país, tanto de la violencia que hay. Primero la violencia viene de ellos, con eso de saltarse el debate parlamentario y aprobar una reforma con un acto, con un artículo constitucional, lo repito, el 49.3 es un artículo eh, que respeta la Constitución, pero que es antidemocrático. Y eso es lo que hay que entender. Esa reforma es antidemocrática desde el inicio, y los sindicatos lo han dicho, no se van a volver a sentar mientras no haya un retiro. Entonces el presidente está bloqueado, por así decirlo, en su futuro político gubernamental en los próximos meses si no hay cambio de decisión de su parte. Así que eso es lo que le puedo decir. Al día de hoy, después de esa decisión, las movilizaciones van a seguir. El 1 de mayo también se espera una gran movilización social y popular a nivel nacional. Y el ambiente sigue bastante tenso en las calles de varias grandes ciudades del país y también pequeñas ciudades, donde la movilización también es bastante fuerte, incluido las zonas rurales. Eso es, un abrazo, hasta luego. Bueno, una descripción bastante pormenorizada en términos generales, Sí, diría yo, pero que va a lo profundo sí, de lo que está ocurriendo en un país como Francia. así Y que es. eso también, fíjate que es en el fondo un pequeño diagnóstico o una mirada de lo que está ocurriendo en otros lugares de Europa también, no solamente en Europa, también en América Latina, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de crisis del que hemos hablado largo rato, que cursa en Chile y que cursa en otros lugares. Y que este proceso de crisis también, al, al estar al estarse generando un orden internacional distinto, bajo otras categorías, bajo una lógica multipolar real, y que de una u otra manera cobra vida a partir de un conflicto bélico, por cierto, a partir de un conflicto bélico y de los resultados que el conflicto bélico está arrojando hasta el día de hoy en la raya para la suma, no es favorable a la OTAN, no es favorable a los intereses de Estados Unidos, hasta el momento. Eso es lo que se está, y eso es lo que trae consigo también, ¿no es cierto?, de que se van abriendo otras posibilidades que son políticas, que son económicas. Eso marca este acuerdo entre Rusia y China, eso marca esta cercanía que se produce con Brasil, esta cercanía que se produce con otros países y que genera el BRICS, y que hoy día el BRICS en su Producto Interno Bruto supera, por ejemplo, al G7 en términos económicos duros. Aquí también yo creo que lo que señala Pierre Lebret a mí me parece súper importante, porque como en Sí. nuestro país, la élite especialmente, y los medios hegemónicos, siempre usan y abusan de ubicar el modelaje eurocentrista como Ujú. forma de vida ideal. Aquí estamos viendo consecuencias concretas. O sea, yo otras veces lo he mencionado, los descontentos sociales en Europa cruzan y se incrementan. Pierre describía mucho la situación de Francia, Sí. pero ocurre en Grecia, ocurre en España, ocurre en otros países, descontentos sociales fuertes, fuertes. Y también descontentos con el hecho de que sus gobiernos respaldan la militarización, que, ojo, una de las cosas que en estos días marca el pronunciamiento de Lula es derechamente acusar a Estados Unidos de incrementar la guerra en Ucrania y Rusia. Eso lo dice Lula, lo dice claramente. No es, ojo, no es neutral. Lo que está diciendo es claramente que Estados Unidos opta por la guerra, por la militarización, estimula la guerra.
no está haciendo nada para efectos de generar diálogo, que es el otro camino. Entonces, es súper importante también mirar esos antecedentes a partir de lo que es nuestra región, insisto en este punto, y lo contrasto con el excelente informe de Pierre, que creo que nos ayuda mucho a tener información de otra naturaleza que la que sale habitualmente y que a veces lamentablemente nos lleva a confusiones, caricaturas de lo que pasa en Europa y lo que es Europa en realidad. Sí. Y fíjate que frente a este mismo elemento, ¿no es cierto?, de la solidaridad, cómo en Chile, en esta actividad que se hace en el planetario, tiene que ver con un documental que se entrega en forma gratuita, por ejemplo, con un documental donde había niños de barrios como Cerro Navia y otros, y que van a tener la posibilidad de acceso a esa información y a esa forma de presentación que es tan particular y que es tan rica en su forma de expresión y de aprendizaje, por cierto. Entonces, y cómo ahí se Sí, generan espacios de solidaridad que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las relaciones internacionales y con otras formas de relacionarse. Y cómo nosotros muchas veces desvalorizamos eso. Y cómo nuestra élite desvaloriza muchas veces ese tipo de asociaciones. Juan bueno, Andrés, y sí, bueno, vamos a la interna, pues. En la vamos a interna la interna. están ocurriendo Bueno, muchas de todo lo cosas. que hemos hablado también es interna, Y también la interna, por es cierto. harto interna. O Claro, sea, sí, es pues. que de Es que estamos verdad, todos en el Omar, mismo barco. Estamos todos en el mismo barco. yo creo de verdad, yo creo que aquí en Chile nosotros tenemos un problema serio, Omar. Y no es de ahora, Sí, pero ahora se ha agudizado. Es como sí, que si fuéramos una especie de planeta fuera del planeta. Curioso. claro, Es que es claro. súper curioso porque la incidencia que tienen las cosas que están cursando en la región y en el planeta, en Chile, en nuestra cotidianidad, es inmensa, solo que aquí como que, no sé, se hace un ejercicio, ¿no? Muy peculiar, pero en fin, démosle a la Sí. interna. Démosle a la Démosle la linterna interna. interna. Juan Andrés, bueno, una buena noticia de la semana que pasa son las 40 horas. ¿Cómo ves tú ese proceso de las 40 horas, cómo se gestó y en el fondo lo que va terminando y las dudas que existen también en algunos sectores, pero que principalmente hay una cierta Sí, alegría? no, yo creo que es una gran conquista, primero, qué duda cabe. Es una gran conquista que venía de tiempo. Es una gran conquista de nuestro gobierno. eh, pero también creo que es un gran desafío porque la realización de esa ley, como han sido todas las cosas, y no creo que vaya a ser esta la excepción, eh, vamos a tener la contraparte de un empresariado y de una derecha que lo que va a hacer es tratar de primero sacar provecho y decir que ellos ganaron con esta ley. De hecho, lo han dicho varios líderes y lideresas de la derecha en estos días, que dicen que están felices porque el proyecto es muy bueno, en fin, qué sé yo, desde su punto de sus intereses de clase, obviamente, obviamente. Era esperable eso, obvio, si ellos van a defender sus intereses siempre, eso es así. Para mí, el punto es que esta gran conquista la podamos abrir paso en una realización que efectivamente asegure, estabilice y garantice lo que esencialmente dice la ley y el impulso. Porque estamos llenos de letras chicas. No le pidamos a la gente que crea de buena a primera, porque de los 90 en adelante muchas cosas se decían que se hacían y no se hacían o se hacían de otra manera al final. Mira, tú sabes que hay estudios que muestran, por ejemplo, que una cantidad importante de huelgas que intentaron canalizarse a través del Parlamento terminaron peor del punto de vista de la intervención del Parlamento y de las leyes, peor para los intereses de las y los trabajadores. Entonces no le pidamos tampoco a la ciudadanía que de un día para otro crea así de buenas a primeras. Es decir, yo creo que esta conquista, insisto en este punto, es una tremenda conquista. Y ahora lo que corresponde es activar el protagonismo popular de las organizaciones sindicales, de la central unitaria, de los sindicatos, para que efectivamente esto avance en la dirección que tiene que avanzar. Porque no tengo ninguna duda que lo que va a hacer la derecha es tratar de defender sus mezquinos intereses en concreto, incrementar incluso la precarización, y hacer otras cosas que están planteadas y que algunas organizaciones sindicales han advertido que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ese es mi punto de referencia.
Oye, Juan Andrés, y en esto también el cuadro político está marcado por una cierta severidad, un ataque que lo hemos dado a conocer en otros momentos, ¿no? Eh, Hoy día a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a una concejala, ¿no es cierto?, del Partido Comunista en la Florida, y así suma y sigue. Para otros sectores y en el fondo también el ataque, ¿no es cierto?, a esta alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cómo ves tú ese estado de las cosas en el fondo? ¿Cómo se va? Mira, yo ¿Cuál es la posibilidad de sobre... respuesta en definitiva? No, también, ¿eh? A ver, yo Está creo eso. que para mirar el cuadro global, porque es un cuadro Ujú, global, no fragmentado, hoy día lo ujú. que nosotros tenemos es una derecha que empuja y que ha tomado la iniciativa, que ha hecho todo lo posible el año pasado por boicotear y por echar abajo el impulso que ha hecho nuestro gobierno desde el punto de vista de verdad entrar a resolver o entrar a enfrentar los graves problemas que tiene Chile respecto de narcotráfico, crimen organizado, violencia, en fin, todo aquello. Es que es real. Yo ahí, mira, Omar, lo hemos conversado otras veces, pero yo creo que eh, es súper importante asumir que esta es la realidad y es la realidad que afecta a las mayorías nacionales y sobre eso no hay mucho que empezar a darle vuelta, porque si le empieza a dar vuelta en el país real, con la hegemonía mediática, con la derecha que tiene, lo que dicen es, ve, la gente izquierda, no es que solo no se preocupen de esto, sino nos han acusado en estos días de defender al narcotráfico. Lo han dicho explícitamente, ¿no? Entonces, primero eso, primero es un punto de referencia. Yo lo he dicho otras veces, pero creo, insisto, que no ha sido una política de gobierno con mayor intensidad. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno es el primero de los 90 en adelante, este gobierno, el que más esfuerzos humanos y materiales ha instalado en esta dirección, con la incorporación de cuestiones como enfrentar el lavado de dinero, el secreto bancario. Ahora está el plan de las comunas, que lo único que ha hecho la derecha en estos días, a través de sus medios, es cuestionarlo, que no está bien hecho, que dejó fuera una comuna, que dejó fuera otra. Boicotearlo. O sea, boicotearlo, pero asumamos de una vez que es boicot. Está bien, si yo no digo que no haya que dialogar, siempre hay que dialogar, si el problema no es el diálogo. El problema es que tú estás frente a un boicot, no a un diálogo. Y es muy distinto. ¿Y cómo entonces enfrentas un boicot? Con el pueblo, con las organizaciones sociales, con la legitimidad del propio gobierno, con las coaliciones, que yo las siento, las coaliciones de gobierno muy enredadas en esto, muy de dime y direte, muy de pelearse unas con otras, otros con otros, y no darle la intensidad que se requiere para llevar adelante, impulsar este proceso en los territorios, en las poblaciones, en las comunas, en fin, o sea, yo creo que mucha parlamentarización que al final te termina enredando todo, porque la derecha sabe que puede ganar más por la correlación que tiene en el Parlamento, pues, obvio, si eso es lo que está haciendo. Entonces, yo te diría, Omar, que estamos frente a una ofensiva de esta naturaleza. Yo creo que la encuesta acaba de salir la Academia, pero hay otras, Pulso, Signo, en estas horas, que Ujú. muestran claramente. Lo que muestran es que la adhesión ciudadana al gobierno y en particular al presidente Boris no cae como algunos esperaban que cayera. ¿Y por qué? La pregunta concreta es ¿por qué? Porque el otro dato que dan todas las encuestas y todos los estudios y que es real. Si yo sé que las encuestas, algunas encuestas mienten y engañan, si eso es cierto, pero también hay estudios cualitativos que no están engañando y que muestran que efectivamente más que la preocupación, lo que afecta directamente a la ciudadanía es el tema de la delincuencia, el crimen organizado, las balaceras y todo aquello. O vamos a esperar que le toque a una hija, a un hijo nuestro, a tu esposa, a mi esposa, a alguien cercano que viva la experiencia para decir, ah, no, en realidad esto pasaba. Yo creo que no, yo creo que hay que mirar un poquito más con sensibilidad a la situación. Pero fíjate por qué digo esto, que las encuestas, ¿qué es lo que muestran? Las encuestas lo que muestran es que junto con elevarse un poquito, tampoco nos Ujú. pasemos película, porque un poquito,
la adhesión ciudadana a nuestro gobierno y al presidente Boric, aparece también como la tremenda, inmensa preocupación, afectación ciudadana, el tema de la delincuencia, el narcotráfico y todo aquello. Entonces uno dice, quiere decir que la gente de alguna manera asocia que este gobierno está haciendo medidas, está tomando medidas, está tratando de implementar, está haciendo esfuerzos. Claro, eso es. Entonces, por favor, yo pediría mucho más centralidad a las coaliciones de gobierno, mucho más centralidad a la política de comunicaciones de nuestro gobierno, mucho más esfuerzo desde el punto de vista de la participación ciudadana en este proceso que es una campaña nacional, y que en ese contexto quede claro si la derecha está o no está con estos problemas que son problemas de todo el país, o sigue pegada en una mezquindad. Junto con eso, ojo, para los días que vienen, empieza el proceso para el sexto retiro. Y no es suficiente, no es suficiente, es demasiado tautológico que nuestro gobierno diga de que han cambiado las condiciones y que hoy día eso podría afectar elementos de economía y crecimiento, en fin, otras cosas. No es suficiente, es tautológico. Y no es un problema de relato. En semiología, tanto en semiótica como en semiología, que son dos corrientes distintas de lo que es esta disciplina, que relativamente nueva, pero no tan nueva, una está sustentada en el estructuralismo y la otra muy sustentada en la lingüística, pero de alguna manera convergen tanto en la semiótica como en la semiología. Cuando uno habla del relato, habla de la subjetividad y de la credibilidad que tienen esos famosos relatos, no en el aire, sino que en la certeza o en la incertidumbre. La fenomenología de masas trabaja y ha descubierto que efectivamente las personas necesitan cierto grado de certeza. Es imposible vivir con puras incertidumbres. Y hoy día en Chile hay una incertidumbre real. ¿Cuál es la crisis socioeconómica? Ahí es donde puede entrar el sexto retiro. Por eso es que es insuficiente que se diga, no, que es tautológico, que no, que el sexto retiro no es, porque hay medidas que adoptar y que no se han adoptado. Yo creo que ahí se nos está acabando el tiempo. El Partido Comunista, en un encuentro que hizo a fines de febrero, con miembros del Comité Central del partido, con la mayoría de los equipos de direcciones regionales del partido, con las candidatas y candidatos al proceso constituyente, planteamos una serie de propuestas concretas que se las hemos entregado a nuestro gobierno, así como le hemos entregado también propuestas concretas respecto al tema de seguridad. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, lo digo con mucha humildad, pero se nos está acabando el tiempo. Y varias de esas medidas no necesariamente pasan por la parlamentarización, lo que es muy bueno porque nosotros sabemos cuál es la correlación y sabemos cuál va a ser el boicot que va a tener el gobierno, pues. Sí sabemos. O sea, pero la derecha, si a la derecha no le importa la crisis socioeconómica, la usa, abusa de ella, pero no es que le importe la canasta básica, los salarios, hay un montón de otras cosas más. Entonces, ahí hay un componente de medidas concretas que yo creo que, Omar, se necesita adoptar con cierta urgencia en los próximos días y semanas. Se nos acaba el tiempo, porque si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? La profecía autocumplida, el sexto retiro va a empujarse, la respuesta va a ser esta tautología de que no, pero entonces una parte importante de la ciudadanía va a decir, bueno, está bien, no, pero ¿qué? ¿Pero qué? Y lo más Viene el importante es invierno. qué impacto va a tener en el mismo proceso nuevamente, en el proceso Evidente, el eleccionario. 7 de mayo. Que, Fíjate que que, la claro. CUT ha estado conversando con el gobierno sobre el tema de las 500 lucas. Nosotros lo hemos hablado no sé cuántas Ujú. veces. Sí. Son cosas concretas. Mire, nadie puede dejar de considerar, porque si no estaría insensiblemente analizando la realidad, nadie puede dejar de considerar de que en marzo del año pasado, antes del 4 de septiembre, cuando vino el resultado que vino, mucha gente tomó la decisión de votar rechazo porque asociaron el rechazo al retiro y el proceso constituyente a nuestro gobierno y dijeron, aquí esta gente no nos ha ayudado, nos dio la espalda, rechazo. Y entonces uno puede decir, yo estoy en desacuerdo, ya está bien, puede decir lo que se quiera,
pero la subjetividad de las personas, estamos hablando de 4,5 millones de personas. 4,5 millones de personas, tomémoslo en serio. Una de las razones, no fue la única, una de las razones por las cuales votaron rechazo fue esta. Se vieron y se sintieron desprotegidos. Entonces yo diría, no tenemos tiempo, no le demos mucha cháchara a las cosas, los dimi y diretes. El sistema mediático hegemónico le encanta mostrarnos peleando, dimis y diretes, y el de aquí le dijo al de allá, y la de allá le dijo lo de acá. Oye, yo no sé para dónde lleva eso, francamente, pero yo creo que hoy día necesitamos un barco más en línea de mensaje, en línea de direccionalidad, que vaya en la dirección que tiene que y las cosas están relativamente claras para dónde hay que ir. No están tan no claras. Yo creo que ahí hay que empujar. El ataque de la derecha también va dirigido a dirigentes que tienen proyección en diferentes ámbitos, ¿no? Y de diferentes sectores políticos. ¿Cómo tú ves eso? Pero explícame más, Omar, Eh, cómo... yo veo, por ejemplo, que la presión que existió fuertísima sobre Jackson, sobre el propio presidente de la República, sobre la alcaldesa Iracy Hasler, sobre algunas ministras y ministros, sobre algunos dirigentes políticos en particular, que se les presiona a través de los medios de comunicación, entre ellos al propio alcalde Jadwe, que tuvo una entrevista bastante interesante y muy contundente en CNN, por cierto. Se las Sí, recomiendo. sí, sí, Se- muy interesante lo de Daniel en estos días. Yo creo que él ha ido mostrando una línea, lo digo con mucha humildad también, porque uno no es quien para andarle Ujú. poniendo notas, ni me carga esa cuestión a mí, por lo menos. Pero en el análisis yo creo que lo que ha hecho, bueno, lo que ha hecho Recoleta en estos días, o más la Ujú. feria del libro y todo eso, los debates, chuta. Es decir, por eso es que omiten, por eso es que la hegemonía y otros más ni hablan de todo lo que ahí ha ocurrido. Eso tiene un eco de resonancia en el pueblo, en la izquierda, en la intelectualidad, en la juventud, tremendo, 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 tremendo. Ahí está un rostro hermoso, intensivo de una izquierda que reflexiona, que comparte con sus diferencias, pero han estado una diversidad de opiniones, de voces, interesantísimo. Yo creo que Daniel ha hecho una serie de opiniones en estos días muy, muy, muy fuertes en esta línea. Tú mencionabas la CNN, yo le he escuchado a otros también. Sí. Eh, Mira, yo lo que percibo es que en este contexto, eh, la necesidad de la construcción de una alternativa de izquierda en Chile es cada día mayor. Yo mencionaba lo del Foro de Sao Paulo, ¿no? La reunión reciente Colombia. Y eso obviamente que en Chile tiene también asidero. ¿Por qué digo esto? No lo digo porque me crea el cuento de la oposición o de la dialéctica de la derrota para el triunfo. O sea, mientras más mal nos vaya, mejor nos va a ir en el futuro. La dialéctica de la historia no muestra eso. Los procesos emancipadores se van construyendo desde la perspectiva de un ascenso, en la correlación de fuerzas, no en la negación. Distinto es la negación de la negación, que es parte de la dialéctica. Distinto. Entonces, digo esto porque creo que esta necesidad de una izquierda y una construcción en esa dirección hoy día parece como mucho más necesaria, mucho más importante. Y creo que esa perspectiva se sigue abriendo camino. Creo que la derecha lo percibe, la derecha hace su juego. Ellos están mirando con extremo cuidado dos análisis que son simultáneos y que se relacionan. Uno, buscar que nuestro gobierno y las coaliciones que lo sustentan terminen este periodo presidencial, gubernamental, parlamentario en el desastre. Porque ellos saben que si terminan con ese escenario, las posibilidades de elegir un gobierno con una persona de derecha y un parlamento con una correlación favorable es muy alta. Y apretémonos los cinturones, la falda, los pantalones, los calcetines, lo que sea, porque la verdad es que si eso ocurre, chuta, que es complejo para Chile eso, muy complejo. De alguna manera eso está vinculado al 7.
Y yo creo, como hipótesis de trabajo, que la derecha no descarta que, dado los intereses que tienen desde el punto de vista de una desestabilización de un proceso de reforma, ellos vayan abriéndole camino a acusaciones de marca mayor, que incluso podrían llegar al propio presidente. Ya de alguna manera algunos lo han. En ese contexto yo ubico lo que ha ocurrido con nuestra alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Omar, porque uno puede decir, está bien, Contraloría es una institución que tiene que hacer su trabajo, ¿ok? Pero ¿por qué en vez de fiscalizar para estimular un proceso del cual nadie puede decir que hay algo cercano a usurpación o a cosas de ese estilo? Lo que está ocurriendo en Santiago no tiene nada que ver con lo del Chonco Torrealba, ni tiene nada que ver con con lo de Guevara, no tiene nada que ver con cuestiones que sí son cuestiones de acusaciones claras de usurpación de recursos, de manipulación de recursos. Acá no hay nada de eso. Más todavía, yo le pediría democráticamente a instituciones como la Contraloría que fiscalicen, pero que en el contexto de la fiscalización estimulen que las municipalidades se preocupen de un problema crucial para la ciudadanía, que es la salud. Y lo que ha estado haciendo el gobierno municipal de Santiago es tratar de abrirle camino a cosas que resuelvan concretamente un problema de salud de la ciudadanía ahora, en el corto plazo. Buscar una salida al problema. Pero evidente, eso Sí, es. pues, Entonces, sí, eso es. claro, ¿por qué la Contraloría no tiene también esa mirada? O sea, no puede ser todo punitivo para efectos de inhibir este tipo de esfuerzos y por otro lado abrirle paso, porque yo supongo que la Contraloría, supongo yo que se dará cuenta de que lo que está pasando ahora es que la derecha está usando y abusando de esto y de su pronunciamiento en particular para poco menos que pedir la cabeza de la alcaldesa, destituirla. Y sobre eso la Contraloría no va a decir nada. Yo siento que a veces esta cosa de, no sé, me resulta complejo. Me resulta complejo, Mar, porque A mí lo que me pasa en el sentido común, si uno le pregunta a un vecino que tiene una casa en un lugar X, y una cosa es el precio, ¿no es cierto?, que está establecido a nivel fiscal, y otra cosa es el precio que tú colocas de venta, que verás si llega a un acuerdo o no. Y es una cosa de sentido común. Hasta donde yo sé, pero Omar, nadie claro, vende en el precio fiscal. Hasta pero donde Omar, yo pero mira, sé. yo te insisto, mira, en el caso del Chonco Torrealba, en el caso de Ibarra y en Sí, otros casos, lo que hay es presunciones que se van confirmando de corrupción, claramente. Este no es el caso. La propia Contraloría descarta eso, lo descarta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Contraloría no hace un ejercicio proactivo en el contexto de su rol para efecto de abrirle paso a un proceso que va en la dirección de resolver un problema de salud crítico? Porque esa es la estimulación que tiene el municipio de Santiago en estos momentos y es la estimulación que tiene la alcaldesa. Es enfrentar un problema crítico de salud. Es como si en este momento, voy a poner un ejemplo que no le va a gustar a alguna gente, porque aquí somos tan formalitas y formalitos, parlamentaristas y otras cosas más, que al final terminamos todo en el presidencialismo, en el parlamentarismo, en no sé, ismo. Y la democracia se nos empieza a debilitar, porque el resultado al final termina siendo ese. Mira, digo, ¿qué pasaría si la Contraloría empieza a preocuparse y empieza a ponerle pero a todos los planes de seguridad que se están implementando desde el punto de vista de los recursos? Yo digo, no está mal que se preocupe, obviamente que se preocupe, pero por la madre, pero que se preocupe para mejorarlo en el contexto de lo que es su rol principal como Contraloría, pero no detenerlos, no frenarlos, porque la intencionalidad de estos planes tienen que ver directamente con la vida y la pervivencia de la ciudadanía. Si nosotros tuvimos la experiencia, pues amigas y amigos, por favor, la historia, si tuvimos la experiencia, pues la Corte Suprema declaró ilegal el gobierno del presidente Allende, pues. claro. Sí, pues, sí, pues también hubo pronunciamientos de la Contraloría.
y también habían una máquina en el Parlamento que lo único que hacía era vetar todos los proyectos de ley que enviaba el presidente, entre ellos el Ministerio de la Mujer, entre ellos cuestiones sociales, pero directas, que, y entonces, ¿qué es lo que hizo Allende? Que se vio obligado a empezar a usar un recurso legal que no se lo pudieron cuestionar. O sea, no se lo pudieron cuestionar desde la legalidad, pero lo cuestionaban desde la politiquería, y eso ayudaba a empujar el golpe, el golpe. Entonces decían, Allende está usando los recursos, las ficciones legalistas, legulillas, para poder implementar cosas y pasar por arriba de la ley, pero la derecha y otros sectores más, porque no era solo la derecha, en el Parlamento, no decían que ellos vetaban todo lo que el presidente y el gobierno del presidente Allende llevaba al Parlamento. Lo tenían bloqueado absolutamente. Lo tenían bloqueado absolutamente. Entonces, ojo también que yo diría, estamos en un contexto en el cual este tipo de cosas están cursando. O sea, yo creo que para mí, lo digo humildemente, la Contraloría debería decirle a la derecha que no pueden usar esto para pedir que la alcaldesa sea destituida, porque caen en una grave, yo diría, manipulación de un poder del Estado. Vamos a ver si se hace. ¿Sí? Porque además tú estabas buscando una Sí, solución para la ciudadanía, sí, una pues, solución concreta, un problema concreto, el problema de la salud. sí, pues. Fíjate que acá mismo en Ñuñoa se va a construir un nuevo lugar, ¿no es cierto?, de atención primaria. Y hay problemas con la ciudadanía porque es en un espacio de un colegio, un espacio que está en desuso. Sin embargo, hay reclamos de apoderados y bueno, y entonces funciona la lógica de que la igualdad es una tiranía, pues. La lógica de la derecha de que la tiranía de la Sí, igualdad, claro, la claro, tiranía de la salud pública, sí, la claro, tiranía de la justicia. sí, Entonces, entonces es un problema serio y que es un problema ideológico. sin duda, Y es un problema de discusión ideológica, es lo que porque detrás de decía, eso hay un tema de discusión ideológica. es lo que decía Pierre Lebrel en Francia. Si tiene toda la ¿Sí? razón, es muy agudo lo que dice él. En Francia hay ¿Sí? recursos, es un problema ideológico el tema de las ¿Sí? pensiones. No es un ¿Sí? problema que no hayan recursos, es un problema ideológico, y que obviamente empuja en la dirección de quitarle derechos al pueblo francés que conquistó. Bueno, él mencionaba el gobierno de izquierda en Francia en la década de los 80, si no me equivoco, de François Mitterrand y otros más. O sea, son luchas populares en Francia de mucha historia, ¿no? Entonces, bueno, y no puedo dejar de decir algo respecto de nuestra Marcela Avedra, porque que Claro. también ha sido víctima de una También la estaba pasando mal. Fíjate que Marcela nos envió un persecución. videíto Sí, cortito, explicativo. súper. Déjame ver. Ah, aquí lo tengo. Vale. Ahí va. En enero de este año, Carter me interpuso 2 querellas nuevas por injurias y calumnias, supuestamente porque al momento de yo solicitar fiscalizaciones dentro del municipio de La Florida, yo estaría hablando mal de funcionarios municipales. Desde mi punto de vista, él está buscando chivos expiatorios porque mis críticas han sido hacia su administración, no hacia el desempeño de ciertos funcionarios. Bueno, las querellas están mal presentadas, tanto en forma como en fondo. No hay delito dicho por la propia jueza en primera y segunda instancia en una de las causas, y en el otro juicio, al parecer, ya también se estaría resolviendo. Tengo audiencia próxima el 20 de abril y con la otra causa que ya se había resuelto, de la cual fui sobreseída, pero fue a la Corte de Apelaciones, porque el municipio con recursos públicos apeló a una decisión que declaraba que yo no había cometido delito alguno. Bueno, vuelve al tribunal y en esa causa estaríamos ya resolviendo el 20 de mayo. Ese día tenemos audiencia. Eso es lo que puedo contar
a grandes rasgos de la situación en la que yo me encuentro en términos judiciales actualmente. ¿Por qué digo que están presentadas en cuanto a forma? En cuanto a fondo no hay delito, y en cuanto a forma lo que podemos observar es que están mal presentadas porque las querellas por injurias y calumnias tienen que ser emanadas desde la persona que se siente afectada. Sin embargo, acá es el mismo alcalde el que está haciendo las querellas, quiere decir que es en tercera persona, y en caso de que alguien considerara que por sí misma no puede defenderse, tendría que hacer un mandato judicial, y eso tampoco lo ha realizado. Por eso creemos que estas querellas en realidad son una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos y una forma de amedrentar a aquellos que tienen la disposición de hacer el trabajo que es de fiscalizar. En enero de este año... Bueno, nos quedó claro. Sí, Agradecemos a Marcela, pues, porque, bueno, ella estuvo acá junto con la sí, diputada pues. Ana María Gasmuri, justo la semana, día antes, ¿ah? Días Puros antes días de que antes ocurriera, de que ocurriera. creo que fue un día antes, porque eso fue el Sí, día lunes o martes. sí, sí, sí. Fue el día lunes o Bueno, martes cuando ocurrió así ese hecho, es, pero que habla, insisto, del mismo tema, de tratar en el fondo de inhabilitar a personas que están cumpliendo una función, en este así caso, es, un concejal, así es. Eso es, una alcaldesa, un alcalde, un diputado, una diputada, un ministro, una ministra, un dirigente político, una dirigente política. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que la estrategia apunta a debilitar, encuadrar al gobierno, achicarle la cancha lo más posible, y por otro lado golpear, ¿no es cierto?, usar la lógica de la pierna fuerte para ir tocando a sus jugadores, y en donde ellos pueden ver que pudiera levantarse algún liderazgo pensando en unas elecciones ya sea posteriores o cercanas, y a eso es lo que está apuntando a la derecha. El juego en ese sentido es muy claro, y tratar de despejar la cancha para que sus jugadores, ¿no es cierto?, puedan desplegarse. En este así caso, sus, es. sus posibles cartas presidenciales. Eso es lo que uno puede observar, ¿no es cierto?, Sí, sin desde duda, el punto de vista estratégico, lo que está sin duda. ocurriendo. Mm. Oye, Juan Andrés, y desde el punto de vista del propio Partido Comunista, la visión del Partido Comunista frente a esto, yo me imagino que hay discusiones, ¿cómo se ve esta situación? Mira, en el partido yo diría que hay una reflexión bastante intensa. A mí me ha tocado participar en varios encuentros ya. El otro día estuve en un encuentro con concejales, con dirigentes comunales, dirigentes y dirigentes comunales. Eh, el otro día en una cuenta más amplia que dio el secretario general, Lautaro Carmona, Ujú, donde estaba también la compañera Julia Urquieta, estaba la candidata de la región metropolitana, Karen Araya, llegó también un ujú, momentito, tuvo un momento muy cortito la ministra del Trabajo, ujú, estuvo Daniela Serrano también, presidenta de la Juventud Comunista. ujú, Eh, es decir, son todos espacios en donde hemos hecho intercambios. Mira, para mí, de todo esto, lo más, creo yo, relevante que deduzco, que saco, es que el partido está muy desafiado a jugar un papel mucho más activo en el momento que estamos viviendo. Y lo digo explícitamente, o sea, todavía hay cierta, como, no sé si pasividad, pero hay cierto letargo. Nosotros, las y los comunistas, no somos robots, somos seres humanos. También nos impactan las derrotas, nos impactan otras cosas. ujú. Pero yo creo que ese es un tema que a mí me parece súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos a días, semanas nomás una elección fundamental. Eso es lo que hemos estado conversando, el poder involucrarnos mucho más intensamente en este proceso, en el proceso concreto de la elección que es el 7 de mayo. Un segundo punto es ver formas de incidencia mayor en la actividad política
en los territorios, en las comunas, en las regiones, a nivel de gobierno también. Yo te he mencionado, o sea, nosotros le hemos hecho llegar a nuestro gobierno varias propuestas en materia de seguridad, en materia socioeconómica. Hay que hacerle un seguimiento, hay que hacer una interacción. Hemos también hecho esfuerzos en nuestra coalición, en las dos coaliciones de gobierno. Hay todo un ejercicio, un esfuerzo. Creo que es una cuestión también importante porque tiene que ver con la gestión política. Si la gestión política siempre puede ser mejor y mayor. Y yo creo que hoy día lo que necesitamos es una gestión política mejor y mayor, en los dos sentidos. Y lo tercero, que también lo tenemos a portas, es el 1 de mayo. Mira lo que decía Pierre Sí. respecto de Francia, lo que va a pasar en Perú, lo que va a pasar en La Habana, que históricamente, contemporáneamente, se ha transformado en un hito el 1 de mayo en La Habana. Entonces, bueno, yo creo que el 1 de mayo en Chile tiene que ser un pasar a la ofensiva desde el punto de vista del protagonismo obrero y popular en las calles, pues. Si la que está haciendo la derecha es tratar de tomarse las calles, ¿para qué estamos con cosas? De una u otra manera, si eso es lo que están haciendo. Y entonces nosotros tenemos que también saber cómo ha habido, mira, lo hemos conversado nosotros en nuestro programa acá, Omar, el año pasado fue, para mí personalmente fue un error garrafal el que cometimos. Hubo una cierta inmovilidad y una forma de apearse con una campaña espejo en el plebiscito que yo creo que hay que entrar a superar todo aquello y hoy día necesitamos protagonismo, movilización callejera, necesitamos protagonismo, movilización callejera, incidencia, confrontación con la derecha. Hay organizaciones sociales que están convocando a este tipo de cosas, bueno, la central para el 1 de mayo, y todo eso tiene que ver con un protagonismo popular que en procesos como el que está viviendo Chile son fundamentales. Son fundamentales, más todavía si tú tienes la correlación que tienes en el Parlamento, más todavía. Entonces, por ahí me quedaría, Omar, respecto de Sí, algunas reflexiones. sí, yo recordaría nomás también reflexiones que hemos hecho en este mismo programa Sí, en capítulos anteriores, pero como para poder hacerlo desde una perspectiva más pedagógica, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el hecho de tomar en consideración, ¿no es cierto?, los elementos que están cursando hoy día en el país. Nosotros hemos dicho, ¿no es cierto?, que este proceso de crisis que tuvo una dimensión de estallido, que pasa por un momento de reflujo y que en este momento de reflujo, ¿no es cierto?, es una forma también de evaluar y de ver cuáles son las posibilidades reales de transformación. ¿Cuáles son las posibilidades reales de transformación? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener también la capacidad de que este reflujo y de que esta reacción que se provocó frente al estallido, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de reaccionar frente a esta fuerza. sin duda. Y tenemos que despertar, y tenemos que despertar sobre eso, pero también de ver y de despertar en el sentido de que el propio estallido de repente no nos dejó ver las posibilidades y las capacidades del adversario. Hoy día estamos mirando en tiempo real, en forma viva y directa, las posibilidades y capacidades del adversario. Y eso es, y lo estamos mirando a los ojos. Y tenemos, ¿no es cierto?, y el llamado a los sectores que quieren ejercer las transformaciones, y digo ejercer las transformaciones, y en eso me distancio, sí, y es yo no estoy en la posibilidad heideggeriana del habitar. Creo que uno a veces habita, pero creo que las transformaciones no se habitan, se ejercen y se disputan. Entonces, desde esa perspectiva, eh, creo que ese es un punto, ese es un punto. Y también, y yo diría que desde lo ideológico, si uno quisiera venir y leer algo, el 18 de Brumario. El 18 de Brumario. Si uno quisiera dar una recomendación, no para hacer un paralelo, no para querer mirar el siglo XXI con el siglo XIX, no, como clave nomás, como clave. Eh, bueno, terminemos con el poemita, con eh, el poemita para hoy, Gagarin.
cruzaste el mar de águilas y gorriones, sacudiste el firmamento para recordarnos el sueño de Dédalo, y volviste con la alegría del obrero metalúrgico. Entonces, los ángeles que te negaron el saludo, envidiosos de tu empuje, nos privaron de tu humanidad, apostando a la carta del olvido. Pero cruzaste el mar, Gagarin, de águilas y gorriones, sacudiendo el firmamento. Buenísimo. Gracias, Omar. Así Buen- es. eh, Nos vemos hasta la Nos próxima vemos. semana. Hasta la próxima. Un Chau, chau. abrazo. Chao, chao.